En el corazón de San Miguel de Allende, una historia de amor parece florecer en la aparente tranquilidad y la belleza colonial que envuelve la ciudad. Luis y Mariana, unidos por la pasión y los sueños compartidos, viven su amor con la intensidad del primer día. Sin embargo, bajo la superficie de este idilio, se esconde una trama de secretos y mentiras que está a punto de desmoronarse. Cuando Mariana recibe una oferta de trabajo que la lleva a la Ciudad de México, el destino decide jugar sus cartas revelando una red de engaños que pondrá a prueba el verdadero significado del amor y la confianza. Mientras Luis planea una sorpresa que espera reavivar la llama de su relación, descubre un mundo oculto donde cada verdad parece elevar a otra mentira. ¿Qué sucede cuando el amor se enfrenta a la traición? ¿Puede una venganza meticulosamente planeada realmente ofrecer solaz al corazón herido? ¿O solo profundizará la herida, dejando cicatrices imborrables? En esta historia, donde cada giro inesperado conduce a una revelación más impactante, el lector se encontrará en un viaje a través de las emociones más profundas del ser humano. ¿Hasta dónde estás dispuesto a ir por amor y cuánto estás dispuesto a perdonar? Ayuda a nuestro canal a alcanzar la meta de 1000 suscriptores. Eso nos motiva cada vez más a traerles las mejores historias. Inscríbete. En las calles empedradas y bajo el cielo azul de San Miguel de Allende, Luis y Mariana vivían una vida que muchos podrían envidiar. Rodeados por la arquitectura colonial y los vibrantes colores de la ciudad, su amor florecía con cada día que pasaba. Luis, con su espíritu aventurero y su pasión por la fotografía, trabajaba como un respetado fotógrafo local. Capturaba la esencia de San Miguel, desde sus festivales hasta sus atardeceres, con un toque único que solo él podía dar. Mariana, por su parte, era el corazón de una pequeña pero próspera boutique de diseño en el centro de la ciudad. Su creatividad no conocía límites, y su tienda se había convertido en un punto de referencia para turistas y locales por igual. A primera vista, Luis y Mariana eran la pareja perfecta. Sus fines de semana se pasaban explorando los rincones ocultos de la ciudad o disfrutando de la tranquilidad de su hogar. Un pequeño apartamento adornado con las fotografías de Luis y los diseños de Mariana. Las noches, bajo un cielo estrellado, eran para ellos momentos de conexión y planeación de un futuro juntos. Sin embargo, tras esa fachada de amor y complicidad, se escondían secretos que ni el más atento de los observadores podría descifrar. Luis, de 32 años, con su cabello oscuro siempre despeinado y una sonrisa que raramente abandonaba su rostro, era conocido por su generosidad y su espíritu amable. Amaba a Mariana con una pasión que lo consumía, dedicándole cada momento libre que su trabajo le permitía. Mariana, 3 años menor, con su cabello largo y castaño y ojos que reflejaban la profundidad de su alma, compartía con Luis no solo su vida, sino también sus sueños y ambiciones. Pero lo que muchos desconocían era la inquietud que comenzaba a crecer en el corazón de Mariana. A pesar del amor que sentía por Luis, la rutina de su vida en San Miguel empezaba a pesarle. Anhelaba aventuras, nuevos desafíos y oportunidades que la pequeña ciudad parecía incapaz de ofrecerle. Este sentimiento, guardado celosamente en su interior, pronto se convertiría en el detonante de una serie de eventos que pondrían a prueba no solo su relación con Luis, sino también su entendimiento de sí misma y lo que realmente valoraba en la vida. La vida de Luis y Mariana estaba a punto de cambiar drásticamente, aunque ninguno de los dos podía anticipar hasta qué punto. La llegada de una oportunidad de trabajo para Mariana sería el comienzo de un viaje emocional y físico que los llevaría mucho más allá de los límites de su amor y confianza. Una mañana luminosa en San Miguel de Allende, Mariana abrió la tienda, anticipando otro día tranquilo, pero productivo. Sin embargo, lo que comenzó como una rutina se transformó rápidamente en un momento decisivo en su vida. Al revisar su correo electrónico entre cliente y cliente, encontró un mensaje que haría latir su corazón con fuerza y pondría en marcha una cadena de eventos impredecibles. Era una oferta de trabajo de una prestigiosa firma de diseño en la Ciudad de México, invitándola a participar en un proyecto que no solo prometía impulsar su carrera, sino también sacarla de la zona de confort que San Miguel representaba para ella.
La oferta era el tipo de oportunidad que Mariana había soñado, pero nunca esperó recibir. La firma era conocida por sus innovadores proyectos de diseño y tenía una reputación impecable, tanto en México como internacionalmente. El proyecto en cuestión era un reto ambicioso: rediseñar la identidad visual de una cadena de hoteles boutique que aspiraba a reinventarse por completo. Para Mariana, esto significaba la posibilidad de aplicar su creatividad a una escala mucho mayor de lo que su tienda le permitía, además de la exposición a una red de profesionales, altamente respetados en su campo. La emoción inicial dio paso a una mezcla de emociones. Por un lado, estaba la euforia de poder finalmente demostrar su valía en un escenario mucho más grande. Por otro lado, la incertidumbre y el miedo a dejar atrás la vida que había construido con Luis. San Miguel era su hogar, el lugar donde se encontró a sí misma y donde construyó una vida junto a la persona que amaba. Aceptar la oferta significaría mudarse a la Ciudad de México, al menos durante la duración del proyecto, alejándose no solo de su confort, sino también de Luis. Mariana pasó el resto del día en un torbellino de pensamientos, sopesando sus opciones. Luis siempre había sido su mayor apoyo, alentándola a seguir sus sueños, pero ¿cómo le diría que su sueño ahora la llevaba lejos de él? La cena esa noche fue un asunto tranquilo. Mariana estaba ausente, perdida en sus pensamientos, mientras que Luis notaba, pero no presionaba. Sabía que Mariana eventualmente compartiría lo que la preocupaba. Finalmente, con los platos ya limpios y el silencio cómodo pero pesado entre ellos, Mariana sacó el tema. Explicó la oferta, sus temores y sus esperanzas. La reacción de Luis fue de inmediato apoyo, aunque en su interior, la idea de estar separados por un tiempo indefinido sembraba una semilla de temor. Sin embargo, su amor por Mariana y su deseo de verla triunfar superaban cualquier inquietud personal. «Debes ir», le dijo Luis, sus ojos reflejando una mezcla de orgullo y tristeza. «Es una oportunidad increíble, Mariana. No te preocupes por nosotros, encontraremos la manera de hacerlo funcionar». Con el apoyo de Luis, Mariana aceptó la oferta. Lo que ninguno de los dos sabía era que esta decisión sería el comienzo de un viaje que pondría a prueba los límites de su amor y confianza de maneras que nunca habrían imaginado. La vida en San Miguel de Allende continuaba su curso, con Luis ajustándose a la ausencia de Mariana. Las semanas se convirtieron en un mosaico de trabajo y soledad, marcadas por las llamadas y mensajes que compartía con Mariana, cada uno un pequeño paliativo para la distancia que ahora los separaba. Sin embargo, el destino, con su inclinación por entrelazar los hilos de la vida de manera inesperada, estaba a punto de ofrecer a Luis una oportunidad inesperada. Una tarde, mientras Luis capturaba el atardecer desde una de las muchas colinas que rodean la ciudad, su teléfono sonó. Era su jefe, quien le informaba que la fábrica donde trabajaba como supervisor de producción entraría en un periodo de mantenimiento inesperado. La maquinaria esencial requería reparaciones urgentes, lo que significaba que la fábrica cerraría durante una semana. Para Luis, esto se traducía en una semana de licencia forzosa, una rareza en su ocupado calendario. Inicialmente, la noticia le pesó. Sin Mariana, San Miguel parecía más silencioso, y la idea de pasar una semana sin la distracción del trabajo lo llenaba de inquietud. Pero pronto, una idea comenzó a tomar forma en su mente. Esta pausa inesperada en su rutina podía ser la oportunidad perfecta para visitar a Mariana en la Ciudad de México. Imaginó la sorpresa en su rostro, la alegría de estar juntos aunque fuera por unos días. La distancia había sido un desafío, pero este gesto podría ser un recordatorio de la fuerza de su conexión. Con un renovado sentido de propósito, Luis comenzó a planificar la sorpresa. Reservó un boleto de autobús para el día siguiente, empacando lo esencial pero también algo especial. Una pequeña caja que contenía un colgante que había visto a Mariana admirar en una ocasión. Pensó en cómo sería el reencuentro, en los lugares que visitarían juntos, en las noches que compartirían después de semanas de separación. La anticipación llenó su corazón de una calidez que había estado ausente desde la partida de Mariana. La mañana de su viaje, Luis se levantó temprano.
Revisó sus mensajes por si acaso Mariana había insinuado algún cambio en su agenda que pudiera complicar la sorpresa. Nada. Todo indicaba que su plan estaba destinado a ser un éxito. Con una maleta en una mano y el regalo en la otra, cerró la puerta de su apartamento, no sin antes echar un último vistazo a las fotos que adornaban las paredes, imágenes de momentos felices que habían compartido en San Miguel. Respiró hondo, llenándose de esperanza y emoción por lo que estaba por venir. El viaje en autobús fue largo, pero Luis lo pasó imaginando el reencuentro con Mariana. Sin embargo, lo que no sabía era que esta visita no solo pondría a prueba la fuerza de su relación, sino que también revelaría secretos que cambiarían su vida para siempre. Llegando a la Ciudad de México, Luis sintió una mezcla de emoción y nerviosismo. La magnitud de la ciudad siempre lo impresionaba, un marcado contraste con la tranquilidad de San Miguel de Allende. Sin embargo, la idea de sorprender a Mariana con su visita inesperada le daba la fortaleza para navegar por el caos de la metrópoli. Se dirigió directamente al hotel donde Mariana se hospedaba, un lugar elegante en una de las zonas más distinguidas de la ciudad, que ella había mencionado en una de sus conversaciones. Al llegar, su corazón latía con fuerza por la anticipación del reencuentro. Imaginó la sorpresa y alegría en el rostro de Mariana al verlo. Sin embargo, optó por ser cauteloso y primero preguntar en recepción si ella estaba disponible, esperando hacer su entrada aún más impactante. La recepcionista, tras consultar su sistema, le informó con una sonrisa profesional que Mariana estaba en el hotel, pero había salido hace unos minutos a cenar. Le sugirió que tal vez quisiera esperar en el bar del hotel o sorprenderla en el restaurante. Luis, aunque ligeramente decepcionado por no encontrarla de inmediato, vio esto como una oportunidad para hacer la sorpresa aún más especial. Decidió dirigirse al restaurante, ubicado a pocas cuadras del hotel, una elección popular entre los huéspedes por su atmósfera íntima y su excelente cocina. Al entrar en el restaurante, buscó con la mirada a Mariana, imaginando cómo se lanzaría en sus brazos. Sin embargo, lo que sus ojos encontraron no fue la escena de reencuentro que había imaginado. Mariana estaba allí, sí, pero no estaba sola. Frente a ella, compartiendo una cena íntima, estaba un hombre que Luis no reconocía. Observó, congelado por un momento, cómo Mariana reía y compartía con este desconocido de una manera que le era dolorosamente familiar. El corazón de Luis se hundió. La sorpresa que había planeado con tanto amor se convirtió en un torbellino de emociones que luchaban por dominar su razón. Confusión, celos y un sentimiento de traición comenzaron a apoderarse de él. Pero en lugar de irrumpir y confrontar la situación, algo dentro de él pidió cautela. Decidió retirarse discretamente, luchando contra el tumulto de sus emociones. Necesitaba tiempo para procesar lo que había visto, para entenderlo. De vuelta en el hotel, las horas pasaron lentas y tortuosas. Luis no encontraba consuelo en la soledad de su habitación, su mente girando en torno a la imagen de Mariana con otro hombre. La decisión de hacer la sorpresa, impulsada por amor y anhelo, había llevado a un descubrimiento que ponía en duda todo lo que creía saber sobre su relación. En medio de la noche, tomó una decisión. No confrontaría a Mariana de inmediato. En cambio, observaría y buscaría entender la verdad detrás de esta cena íntima antes de tomar cualquier acción. Esta elección de cautela sobre confrontación directa marcaría el comienzo de un camino lleno de descubrimientos y decisiones difíciles para Luis. Uno que pondría a prueba su amor, su confianza y, finalmente, su propia identidad. Tras decidir no confrontar a Mariana inmediatamente después de su inesperado descubrimiento, Luis pasó la noche en vilo, revolviéndose entre las sábanas de su habitación de hotel, la mente en un torbellino. Al alba, con los primeros rayos del sol filtrándose a través de las cortinas, tomó una decisión que marcaría el inicio de un tortuoso camino. Necesitaba entender completamente la situación antes de tomar cualquier acción. Con esta resolución, se preparó meticulosamente para el día, cada movimiento impregnado de una determinación sombría. Manteniendo un perfil bajo,
Luis optó por seguir a Mariana desde una distancia segura, una tarea que resultaba desafiante en el constante bullicio de la Ciudad de México. La vio salir del hotel temprano, luciendo profesional y ajena a la tormenta emocional que azotaba a Luis. La siguió, manteniendo siempre varias personas de distancia, hasta un elegante edificio de oficinas en el corazón financiero de la ciudad. Allí, Mariana se encontró con el mismo hombre del restaurante, Alejandro, y juntos se perdieron entre la multitud matutina. Luis, consumido por un torbellino de emociones, luchó por procesar la escena. La familiaridad y la cercanía entre Mariana y Alejandro eran innegables, y cada risa compartida, cada gesto afectuoso, era una puñalada directa al corazón de Luis. Sin embargo, se recordó a sí mismo la necesidad de mantener la cabeza fría y recopilar más información antes de enfrentar la situación. Durante los siguientes días, Luis se sumergió en una observación detallada y meticulosa. Aprendió los horarios de Mariana, los lugares que frecuentaba con Alejandro, y comenzó a documentar cada encuentro, cada mirada cómplice. Era un trabajo agotador y doloroso, pero necesario. A medida que las pruebas de la infidelidad de Mariana se acumulaban, también lo hacía la resolución de Luis de enfrentarla, pero de una manera calculada y decisiva. La evidencia recopilada por Luis era incontrovertible, y cada nueva pieza añadida al dossier que había comenzado a compilar era un golpe más a la ya fracturada imagen que tenía de Mariana. Lo que inicialmente había empezado como una misión para entender se había transformado en una búsqueda de verdad, sin importar cuán devastadora pudiera ser. A pesar del dolor y la traición, Luis encontró una extraña forma de claridad en el proceso. Ya no se trataba solo de confrontar a Mariana, sino de hacerlo con un conocimiento completo de la situación, armado con hechos irrefutables. Era una batalla por su propia dignidad y por la verdad, más allá del amor que una vez había sentido por ella. Así, con una mezcla de tristeza y determinación, Luis se preparó para el próximo paso, sabiendo que las acciones que estaba a punto de tomar cambiarían irreversiblemente el curso de sus vidas. La inocencia de su amor en San Miguel de Allende parecía ahora un recuerdo lejano, reemplazado por la dura realidad de la traición y la mentira. A la mañana siguiente, Luis despertó con una resolución firme. A pesar del dolor y la confusión que lo embargaban, estaba decidido a entender la situación antes de enfrentar a Mariana. Se dijo a sí mismo que tal vez había una explicación razonable para lo que había visto, algo que no había considerado en el torbellino de emociones de la noche anterior. Con este pensamiento, Luis comenzó su día con un propósito: observar y descubrir la verdad detrás de la relación entre Mariana y el desconocido. Armado con una determinación sombría, Luis se dirigió al hotel donde Mariana se hospedaba, manteniéndose a una distancia prudente para no ser descubierto. No tuvo que esperar mucho antes de ver a Mariana salir del hotel, sola esta vez. La siguió discretamente, preguntándose a dónde la llevarían sus pasos. Para su sorpresa, Mariana no se dirigía a su lugar de trabajo, como él esperaba, sino a un pequeño café en una de las áreas más pintorescas de la ciudad. Desde una mesa apartada, Luis observó cómo Mariana se encontraba nuevamente con el mismo hombre de la noche anterior. Su conversación parecía íntima y cómplice, repleta de risas y gestos afectuosos que no dejaban lugar a dudas sobre la naturaleza de su relación. Luis sintió como su corazón se partía una vez más. Cada sonrisa, cada toque casual entre Mariana y este hombre era un golpe a lo que él creía que era una relación sólida y fiel. Con el alma en un puño, Luis continuó su vigilancia durante los días siguientes, recopilando más pruebas de la doble vida de Mariana. La vio ir de compras con el hombre, caminar de la mano por los parques y compartir cenas que parecían más propias de enamorados que de colegas o amigos. Cada descubrimiento era un clavo más en el ataúd de la relación que Luis creía tener con Mariana. Lo que más le dolía a Luis no era solo el engaño en sí, sino la facilidad con la que Mariana parecía deslizarse en esta otra vida, tan lejos de la mujer que él creía conocer. La Mariana que veía ahora era alguien completamente diferente,
alguien capaz de mentir y traicionar sin aparente remordimiento. Después de varios días de observación, Luis estaba convencido de que no había error en lo que sus ojos veían. Mariana lo estaba engañando, y no era algo espontáneo. Parecía ser una relación que llevaba tiempo. El hombre, que Luis descubrió que se llamaba Alejandro, era claramente más que un amigo o un simple compañero de trabajo. Con un peso abrumador en su corazón, Luis sabía que tenía que enfrentar la situación. Pero no sería impulsivo. El dolor y la traición habían forjado una calma fría en él. Decidió que, antes de cualquier confrontación, necesitaba tener todas las pruebas posibles de la infidelidad de Mariana. Solo entonces podría planear su próximo paso, uno que cambiaría el curso de sus vidas para siempre. Después de días de vigilancia y recopilación de pruebas, Luis finalmente sintió que estaba listo para enfrentar a Mariana. La noche antes de la confrontación, repasó una vez más las evidencias que había acumulado, cada fotografía y mensaje de texto que confirmaba la traición. Aunque cada pieza era un golpe a su corazón, también fortalecía su resolución. Estaba determinado a confrontar la situación con dignidad y buscar respuestas a las preguntas que lo atormentaban día y noche. Al amanecer, Luis se dirigió al hotel donde Mariana se hospedaba. Las calles de la Ciudad de México, usualmente bulliciosas, parecían extrañamente silenciosas, como si presagiaran el tenso encuentro que estaba por ocurrir. Al llegar al hotel, pidió ver a Mariana, su voz firme pero su corazón latiendo con fuerza ante la anticipación del momento. Mariana bajó al vestíbulo, sorprendida al ver a Luis esperándola. Su expresión inicial de sorpresa rápidamente dio paso a una mezcla de culpa y temor al notar la seriedad en el rostro de Luis. Sin decir una palabra, él le señaló que lo siguiera a un lugar más privado para hablar. Eligiendo una sala de conferencias vacía, Luis cerró la puerta detrás de ellos, asegurando un espacio donde las verdades dolorosas podrían ser reveladas sin reservas. La confrontación fue intensa y emotiva. Luis comenzó presentando las pruebas de la infidelidad de Mariana, cada foto y mensaje desplegados ante ella como un tapiz de traición. Mariana intentó inicialmente negarlo, pero ante la abrumadora evidencia, sus defensas se derrumbaron. Entre lágrimas, admitió su relación con Alejandro, revelando que había comenzado hace más de 5 años, una revelación que dejó a Luis atónito y desolado. Lo que siguió fue una mezcla de explicaciones, justificaciones y súplicas por parte de Mariana. Habló de la soledad que sentía, de la desconexión gradual en su relación con Luis y de cómo Alejandro había llenado ese vacío. Pero para Luis, ninguna explicación podría justificar el dolor y la traición que sentía. La realidad de su relación, construida sobre años de confianza y amor, se desmoronaba ante sus ojos, reemplazada por la cruda verdad de la infidelidad y las mentiras. La conversación se prolongó, con Luis buscando entender no solo el cómo y el porqué de la traición, sino también qué había quedado de la persona con la que había compartido tantos años de su vida. Mariana, por su parte, se debatía entre el remordimiento por el dolor causado y el deseo de explicar sus acciones, de hacerle ver que su amor por Luis había sido real. A pesar de todo, al final del encuentro, Luis se encontraba exhausto, tanto emocional como físicamente. Las revelaciones de Mariana, aunque dolorosas, le ofrecieron el cierre que necesitaba para empezar a pensar en el futuro, un futuro que, estaba claro, ya no la incluiría a ella. Con una mezcla de tristeza, alivio y determinación, Luis abandonó el hotel, dejando atrás no solo a Mariana, sino también la vida que había creído que tenían juntos. Este confronto de realidades no solo marcó el fin de su relación con Mariana, sino también el inicio de un nuevo capítulo en su vida. Uno lleno de incertidumbres, pero también de la posibilidad de sanación y nuevos comienzos. En los días siguientes, Luis se convirtió en una sombra en la vida de Mariana, un observador silencioso y meticuloso de su doble vida. Cada encuentro entre Mariana y Alejandro, cada momento compartido, era documentado con precisión. Luis, utilizando tanto su habilidad innata para pasar desapercibido como su experiencia como fotógrafo, logró capturar no solo encuentros en público,
sino también evidencia de su intimidad, como mensajes de texto interceptados y fotografías que los mostraban en situaciones comprometedoras. A pesar de la tormenta emocional que esto le causaba, Luis sabía que necesitaba estas pruebas no solo para confrontar a Mariana con la verdad, sino también para protegerse en cualquier eventualidad legal futura. Era una batalla en dos frentes: la lucha por aceptar la dolorosa realidad de la traición de Mariana y la preparación para el enfrentamiento que sabía inevitable. Cada pieza de evidencia recopilada era un golpe a la memoria de los momentos felices que habían compartido. Pero Luis se aferraba a la necesidad de justicia y claridad. En su mente ya no se trataba solo de una cuestión de corazón roto, sino de un asunto de respeto propio y dignidad. La colección de pruebas se convirtió en su armadura contra la vulnerabilidad que sentía, una preparación para el momento en que tendría que exponer la verdad y enfrentar las consecuencias de estos descubrimientos. Con cada nuevo día, Luis se sentía cada vez más desconectado del hombre que había sido, transformado por la necesidad de enfrentar una realidad que nunca había imaginado posible. La ingenuidad de creer en un amor incondicional y eterno había sido reemplazada por la dureza de la desilusión y el engaño. Sin embargo, en medio de esta tormenta emocional, Luis encontró una especie de propósito. Esta misión de descubrimiento y documentación se convirtió en el medio a través del cual comenzó a procesar y aceptar la traición de Mariana. Cada evidencia recopilada, si bien aumentaba el dolor, también fortalecía su resolución de seguir adelante, de enfrentar a Mariana no solo con las emociones, sino con hechos irrefutables. El día antes de confrontar a Mariana, Luis revisó una vez más todas las pruebas que había reunido: fotos, mensajes, testimonios inadvertidos de testigos. Cada uno contaba la historia de una traición profunda y prolongada. Era un recordatorio doloroso de todo lo que había perdido, pero también un estímulo para reclamar lo que aún podía salvarse: su dignidad y su futuro. Con las pruebas en mano, Luis sabía que el siguiente paso sería el más difícil. No solo tendría que enfrentar la realidad de su relación rota, sino también la persona en quien más había confiado. Era el fin de una etapa de su vida, pero también el comienzo de otra, marcada por la verdad y, eventualmente, la sanación. Con el corazón herido y la mente nublada por la traición, Luis pasó los días siguientes en un estado de reflexión profunda. La revelación de la infidelidad de Mariana había sacudido los cimientos de su vida, dejándolo a la deriva en un mar de emociones conflictivas. Sin embargo, dentro de este torbellino de dolor y confusión, una resolución comenzó a tomar forma. Luis no podía dejar que esta traición quedara sin respuesta. Necesitaba actuar, no solo para confrontar a Mariana, sino para reclamar alguna forma de justicia por el daño infligido. El plan de Luis no era impulsivo, se trataba de una venganza calculada, diseñada no solo para enfrentar a Mariana con las consecuencias de sus acciones, sino también para asegurar que ella entendiera la profundidad del dolor que había causado. Luis sabía que cualquier forma de venganza directa sería temporal y potencialmente autodestructiva. En su lugar, decidió que el camino más efectivo sería a través del sistema judicial, utilizando las pruebas de infidelidad que había recopilado para iniciar un proceso de divorcio que no solo le otorgara la separación legal, sino que también expusiera públicamente la traición de Mariana. Armado con las pruebas fotográficas, los mensajes de texto y los testimonios de los encuentros clandestinos, Luis se puso en contacto con un abogado especializado en casos de divorcio. Explicó su situación, presentando las evidencias de la infidelidad de manera clara y concisa. El abogado, impresionado por la meticulosidad y la extensión de las pruebas, aseguró a Luis que tenían un caso sólido, uno que no solo garantizaría el divorcio, sino que también podría influir en la división de bienes a favor de Luis. El proceso legal se inició rápidamente, con Luis manejando cada paso con una mezcla de determinación y dolor. Era una batalla que no había elegido, pero estaba decidido a llevarla a cabo con dignidad y fuerza. Mariana, por su parte,
se vio sorprendida por la rapidez y la seriedad de las acciones legales de Luis. La confrontación en el hotel había sido dolorosa, pero nunca imaginó que Luis llevaría las cosas a un nivel legal, exponiendo su infidelidad no solo ante los ojos de la ley, sino también ante la mirada pública. Mientras el caso avanzaba, Luis encontró en el proceso legal una vía para canalizar su dolor y su ira de manera constructiva. Cada presentación de pruebas, cada audiencia, era un paso hacia la recuperación de su autonomía y dignidad. No se trataba solo de castigar a Mariana, sino de cerrar un capítulo doloroso de su vida y empezar a construir uno nuevo. La decisión de Luis de utilizar el sistema judicial como medio de venganza fue un reflejo de su deseo no solo de justicia, sino también de un cierre emocional. A través de este proceso, buscaba no solo confrontar a Mariana con las consecuencias de sus acciones, sino también encontrar una forma de sanar y avanzar, dejando atrás la traición y el dolor que había marcado el final de su relación. El día del juicio finalmente llegó, marcando el clímax de semanas de preparación y estrategia por parte de Luis. Se presentó en el tribunal con una mezcla de ansiedad y resolución, consciente de que los eventos de ese día no solo determinarían el curso de su futuro inmediato, sino que también servirían como el acto final de su venganza contra Mariana. A su lado, el abogado llevaba un portafolio lleno de las pruebas meticulosamente recopiladas, listo para presentar un caso irrefutable de infidelidad y traición. Mariana, por su parte, parecía notablemente menos preparada. Acompañada por su propio abogado, su semblante reflejaba una mezcla de arrepentimiento y resignación. A medida que el juicio comenzaba, la tensión en la sala era palpable, un preludio al desenlace de una historia marcada por el amor, la traición y la búsqueda de justicia. El abogado de Luis fue el primero en presentar su caso, exponiendo las pruebas de la infidelidad de Mariana de manera clara y concisa. Fotografías, mensajes de texto y testimonios de testigos se desplegaron ante el juez, cada uno añadiendo peso a la afirmación de que Mariana había violado los votos de su matrimonio. La estrategia estaba clara: demostrar no solo la infidelidad, sino también el impacto emocional y psicológico que ésta había tenido en Luis, justificando así una sentencia que favoreciera ampliamente a Luis en la división de bienes y en cualquier otra compensación legalmente viable. Mariana y su abogado intentaron defenderse, argumentando que la relación con Alejandro había comenzado solo después de que problemas irreconciliables habían surgido en su matrimonio con Luis. La falta de pruebas concretas para respaldar sus afirmaciones y la solidez de las evidencias presentadas por Luis hicieron que su defensa pareciera débil y poco convincente. El juez escuchó atentamente a ambas partes, evaluando las pruebas y los argumentos con una expresión impenetrable. Después de un breve receso para deliberar, regresó a la sala para emitir su veredicto. La decisión fue devastadora para Mariana. El juez otorgó a Luis una sentencia favorable, reconociendo la validez de las pruebas de infidelidad y ordenando una división de bienes que claramente beneficiaba a Luis. Además, Mariana fue ordenada a pagar una compensación por daños emocionales, un reconocimiento legal del dolor y sufrimiento que su acción había causado. Para Luis, la sentencia fue una victoria agridulce. Aunque había logrado su objetivo de hacer que Mariana enfrentara las consecuencias de sus acciones, la satisfacción que esperaba sentir estaba teñida de tristeza. La venganza, aunque meticulosamente planeada y ejecutada, no le devolvía los años de amor y confianza traicionados, ni curaba completamente el dolor que sentía. Mientras abandonaba el tribunal, Luis sintió un capítulo de su vida cerrarse detrás de él. La batalla legal había terminado, pero la guerra contra su propio corazón roto y la búsqueda de paz interior apenas comenzaba. Aunque la venganza había sido ejecutada, las cicatrices de la traición y la pérdida seguían presentes, recordándole que el camino hacia la sanación y el perdón sería largo y lleno de desafíos. La sentencia del tribunal marcó el inicio de un nuevo capítulo para Luis. Con la división de bienes claramente a su favor, se encontraba en una posición inesperadamente ventajosa.
Los bienes acumulados durante el matrimonio, incluida la casa en San Miguel de Allende, y varias inversiones conjuntas, fueron mayoritariamente adjudicados a Luis. Además, la compensación por daños emocionales, que Mariana estaba obligada a pagar, le proporcionaba una seguridad financiera inesperada. Sin embargo, este resultado, aunque favorable en términos materiales, no le proporcionaba el consuelo emocional que buscaba. El vacío dejado por la traición de Mariana y el fin de su matrimonio era algo que ningún bien material podía llenar. Mientras organizaba los aspectos prácticos de la división de bienes, Luis reflexionaba sobre el significado verdadero de su victoria. La satisfacción inicial que había sentido al saber que la justicia había sido servida se desvanecía gradualmente, dejando espacio para una introspección más profunda. Comenzó a cuestionarse si la venganza había valido la pena, si la energía y el tiempo invertidos en asegurar este resultado habían contribuido de alguna manera a su bienestar, o si por el contrario, lo habían alejado más de la posibilidad de encontrar paz y avanzar. Por su parte, Mariana enfrentaba las consecuencias de sus acciones de una manera muy diferente. La pérdida de gran parte de sus bienes, combinada con la obligación de compensar a Luis, significaba que tenía que empezar de nuevo desde cero en muchos aspectos de su vida. Aunque inicialmente había esperado que la resolución del juicio le permitiera cerrar esta dolorosa etapa y avanzar, la realidad de su situación financiera y emocional la golpeó con fuerza. La soledad y el remordimiento por lo perdido se convirtieron en sus constantes compañeros, mientras intentaba reconstruir su vida en un contexto completamente nuevo. El proceso de división de bienes, aunque técnicamente un procedimiento legal, se convirtió para ambos en un espejo de sus propias luchas internas y de la búsqueda de significado después de la devastación emocional. Para Luis, significaba la oportunidad de reconstruir su vida con una base financiera sólida, pero también la responsabilidad de redefinir su identidad y propósito sin Mariana. Para Mariana, representaba una pérdida tangible de su pasado y la necesidad de enfrentarse a las consecuencias de sus decisiones. En medio de estos cambios, ambos se encontraban en un proceso de transformación personal. Luis, aunque amargado por la traición, empezaba a vislumbrar la posibilidad de sanar y de abrirse a nuevas experiencias y relaciones. Mariana, por su lado, se veía obligada a reflexionar sobre sus acciones y sobre cómo reconstruir su vida de manera que reflejara una comprensión más profunda de sí misma y de lo que verdaderamente valoraba. La división de bienes, en última instancia, se convirtió no solo en el cierre de su capítulo conjunto, sino también en el punto de partida para sus respectivos viajes de redescubrimiento y renovación. A pesar de que los caminos de Luis y Mariana se habían separado irrevocablemente, ambos enfrentaban el desafío común de construir un futuro en el que el perdón y la comprensión de sus propias vulnerabilidades y errores les permitieran encontrar un sentido de paz y plenitud. En las semanas que siguieron a la división de bienes, Luis y Mariana continuaron sus vidas por caminos separados, cada uno enfrentando las consecuencias de sus acciones y decisiones pasadas. Luis, con su nueva situación financiera, se encontraba en una posición donde podría haber empezado casi cualquier proyecto o viaje que deseara. Sin embargo, se dio cuenta de que lo que realmente necesitaba era tiempo para sí mismo, tiempo para sanar y para reflexionar sobre lo que realmente quería para su futuro. Mariana, enfrentando la realidad de su nueva vida, intentó varias veces ponerse en contacto con Luis. Sus mensajes y llamadas eran una mezcla de disculpas, explicaciones y en ocasiones súplicas para que considerara la posibilidad de una reconciliación. Sin embargo, Luis eligió no responder. La traición de Mariana había sido demasiado profunda, y aunque una parte de él todavía la amaba, sabía que volver a abrir esa puerta solo lo llevaría de vuelta a un ciclo de dolor y desconfianza que estaba decidido a dejar atrás. Esta ausencia de reconciliación no era solo una cuestión de orgullo o resentimiento. Para Luis representaba un acto de autoconservación, una manera de protegerse de más heridas y de asegurarse de que su camino hacia la sanación no fuera interrumpido. Reconocía que el perdón era una parte esencial del proceso de superación,
pero también sabía que perdonar no significaba necesariamente permitir que Mariana volviera a formar parte de su vida de manera íntima. Para Mariana, la imposibilidad de reconciliarse con Luis fue una dura lección sobre las consecuencias de sus acciones. La pérdida de Luis, combinada con la realidad de empezar de nuevo desde cero, la obligó a enfrentarse a sí misma de maneras que nunca había hecho antes. Empezó a entender que la reconciliación con Luis tal vez nunca fuera posible, y que la verdadera reconciliación debía comenzar consigo misma, reconociendo sus errores y aprendiendo de ellos para no repetirlos en el futuro. La ausencia de reconciliación entre Luis y Mariana se convirtió, para ambos, en un espacio de crecimiento personal. Luis se enfocó en reconstruir su vida, explorando nuevas pasiones y reconectando con viejos amigos, redescubriendo así partes de sí mismo que había olvidado o descuidado. Mariana, por su parte, comenzó el difícil trabajo de reconstruir su autoestima y su vida profesional desde los cimientos, comprometiéndose a vivir de manera más auténtica y consciente. Este periodo de sus vidas, marcado por la ausencia de reconciliación, fue doloroso, pero también profundamente transformador. Les enseñó el valor de la autorreflexión, la importancia de vivir con integridad y la fuerza que se encuentra en la capacidad de seguir adelante, incluso cuando el camino parece incierto. Aunque sus caminos ya no se cruzaran, ambos encontraron, en su propia soledad y reflexión, los primeros pasos hacia un futuro donde el dolor de su pasado podría, eventualmente, convertirse en una lección valiosa para el resto de sus vidas. La sentencia del juicio y la subsiguiente división de bienes dejaron a Mariana en una posición precaria, tanto emocional como financieramente. Las semanas siguientes al veredicto fueron un torbellino de emociones y desafíos para ella. La realidad de su nueva situación la golpeó con fuerza. Había perdido no solo a Luis, el hombre que una vez amó, sino también su estabilidad económica y su reputación. Alejandro, quien había sido parte integral de su vida secreta, se distanció rápidamente, no dispuesto a enfrentar el escándalo o a asumir responsabilidad alguna por el papel que había jugado en la destrucción del matrimonio de Mariana. Aislada y lidiando con el peso de sus decisiones, Mariana se encontró luchando contra la desesperación. El remordimiento por sus acciones y sus consecuencias la consumía, mientras intentaba navegar por su nueva realidad. La pérdida de su negocio, resultado directo de la división de bienes, y su deteriorada imagen pública, fue un golpe devastador. Se vio obligada a buscar empleo, enfrentándose a rechazos repetidos cuando los posibles empleadores descubrían la naturaleza de su separación de Luis. Este periodo de su vida fue uno de profunda introspección. Mariana se vio forzada a confrontar no solo las consecuencias de sus elecciones, sino también las razones detrás de ellas. La soledad y el aislamiento le dieron espacio para reflexionar sobre sus errores, sobre la persona que había sido y sobre quién quería ser. Fue un proceso doloroso, lleno de momentos de duda y desesperanza, pero también de revelaciones importantes sobre su carácter y sus valores. A medida que el tiempo pasaba, Mariana comenzó a tomar pequeños pero significativos pasos hacia la reconstrucción de su vida. Se dio cuenta de que, aunque no podía cambiar el pasado, tenía control sobre cómo enfrentaba su futuro. Empezó a participar en actividades comunitarias, buscando redimirse a través del servicio a otros. Este trabajo no solo le proporcionó un propósito, sino que también comenzó a restaurar su sentido de valor propio. La caída de Mariana fue, sin duda, profunda. Perdió casi todo lo que había valorado: amor, seguridad, estatus y confort. Sin embargo, en el fondo de su desesperación, encontró la resiliencia para empezar de nuevo. Este nuevo comienzo no estaba exento de desafíos, pero cada pequeña victoria en su camino hacia la redención la llenaba de esperanza. La Mariana que emergió de esta caída era una persona profundamente cambiada, marcada por sus errores, pero también fortalecida por su voluntad de superarlos y aprender de ellos. La historia de Mariana es un recordatorio de que, aunque nuestras acciones pueden tener consecuencias devastadoras, también tenemos la capacidad de crecer a partir de nuestras experiencias más difíciles. Su viaje desde la caída
hasta el inicio de su redención, es testimonio de la complejidad del espíritu humano y de nuestra incesante búsqueda de significado y propósito, incluso en los momentos más oscuros. Después de la tormenta desatada por la infidelidad de Mariana y el subsecuente proceso legal que redefinió su futuro, Luis se encontró en un estado de reflexión profunda. La victoria en el tribunal le había otorgado una satisfacción momentánea, una especie de validación externa de su dolor y sufrimiento. Sin embargo, a medida que el polvo se asentaba, Luis comenzó a cuestionar el verdadero valor de la venganza y el precio de su victoria. Se encontró a sí mismo en un punto de inflexión, reflexionando sobre lo que realmente significaba seguir adelante. La casa que una vez compartió con Mariana, ahora silenciosa y llena solo con sus propios pensamientos, servía como un recordatorio constante de lo que había perdido. No se trataba solo de la traición de Mariana, sino de la pérdida de la vida que habían planeado juntos, de los sueños que se habían desvanecido en el aire. En sus momentos de soledad, Luis luchaba con la dualidad de sus emociones. Por un lado, el alivio de haber cerrado un capítulo doloroso de su vida. Por otro, una sensación persistente de vacío, una especie de duelo por el amor que una vez lo había llenado de esperanza. A pesar de todo, no podía negar que Mariana había sido una parte integral de su vida, alguien que, a pesar de sus errores, había compartido con él momentos de verdadera felicidad. La reflexión llevó a Luis a la comprensión de que el perdón era una parte crucial de su proceso de sanación. Comenzó a ver que aferrarse al resentimiento y al dolor solo serviría para mantenerlo atado al pasado, impidiéndole avanzar. El verdadero desafío no era olvidar lo que había sucedido, sino aprender a aceptarlo como parte de su historia, una que ahora podía comenzar a escribir de nuevo, desde una perspectiva de crecimiento y renovación personal. Con el tiempo, Luis también empezó a reevaluar lo que valoraba en la vida y en las relaciones. La traición de Mariana le había enseñado lecciones duras pero valiosas sobre la confianza, la vulnerabilidad y la importancia de la comunicación. Estas reflexiones lo impulsaron a buscar conexiones más profundas y significativas, tanto consigo mismo como con los demás. Luis también dedicó tiempo a redescubrir sus pasiones, aquellas que había dejado de lado durante los años de su matrimonio. Retomó la fotografía con un nuevo vigor, encontrando en ella no solo un escape sino también una forma de expresión y sanación. Cada imagen capturada era un paso hacia la reconciliación consigo mismo, una manera de documentar su viaje hacia un nuevo comienzo. La reflexión de Luis sobre los eventos que habían transformado su vida se convirtió en un poderoso motor de cambio. Aprendió que, aunque el camino hacia la sanación puede ser solitario y desafiante, también está lleno de oportunidades para el autodescubrimiento y la transformación. Su historia es un testimonio de la resiliencia del espíritu humano y de la capacidad de encontrar luz, incluso en los momentos más oscuros. Enfrentando una nueva realidad marcada por la pérdida y el arrepentimiento, Mariana se sumergió en la soledad. Esta no era solo una consecuencia física de su situación, sino también un reflejo de su estado emocional. Despojada de la relación que una vez definió gran parte de su vida y aislada por las repercusiones de sus acciones, se encontró navegando por un mundo que parecía haberse vuelto contra ella. La soledad se convirtió en su constante compañera, un recordatorio diario de las elecciones que había hecho y de lo que esas elecciones le habían costado. En este periodo de introspección forzada, Mariana comenzó a enfrentar las verdades más duras sobre sí misma. La reflexión sobre sus acciones y sus motivaciones reveló heridas y carencias que había intentado ignorar o llenar de maneras destructivas. La relación con Alejandro, que en su momento pareció ofrecerle un escape de su insatisfacción y soledad, ahora se revelaba como lo que realmente había sido, un espejismo de conexión y entendimiento. La soledad, aunque dolorosa, también le brindó a Mariana la oportunidad de reconectar consigo misma de una manera que había evitado durante años. Comenzó a redescubrir sus propias pasiones e intereses,
aquellos aspectos de su identidad que había dejado de lado en su búsqueda de validación y amor en otros. Este proceso no fue fácil. Cada paso adelante parecía acompañado de 2 pasos atrás, momentos de claridad seguidos de días de duda y desesperanza. Sin embargo, fue a través de esta soledad que Mariana comenzó a comprender la importancia de la autoaceptación y el amor propio. Aprendió que antes de poder construir relaciones saludables y significativas con los demás, necesitaba tener una base sólida de respeto y cariño por sí misma. Esta realización fue un punto de inflexión en su viaje, un primer paso hacia la sanación y la reconstrucción de su vida. Mariana también encontró consuelo y propósito en el servicio a los demás. Volcarse en actividades comunitarias y de voluntariado le permitió salir de su propio mundo de arrepentimiento y soledad, conectándola con personas y causas que le dieron una nueva perspectiva sobre la vida. Estas experiencias no solo la ayudaron a reparar su imagen ante los demás, sino que también le proporcionaron un sentido de comunidad y pertenencia que había estado ausente durante mucho tiempo. La soledad de Mariana, aunque inicialmente una fuente de dolor y reflexión, se convirtió eventualmente en el terreno fértil para su crecimiento personal. Al enfrentar sus miedos y carencias, al aprender a valorarse y amarse, comenzó a ver la posibilidad de un futuro donde pudiera ser auténticamente feliz, independientemente de las relaciones en su vida. Su historia es un testimonio de la capacidad humana para enfrentar la oscuridad interior y encontrar luz. Un recordatorio de que incluso en los momentos de mayor soledad, hay esperanza de redención y renovación. Tras el tumulto emocional y legal provocado por la infidelidad de Mariana, Luis se encontró en una encrucijada de su propia vida. La batalla legal había concluido, y con ella, una etapa de su vida marcada por el amor, la traición y el deseo de venganza llegó a su fin. Este cierre, aunque doloroso, abrió la puerta a un periodo de profunda introspección y transformación personal. Luis comenzó a redescubrir aspectos de sí mismo que había descuidado o perdido en el transcurso de su relación con Mariana. La fotografía, su pasión desde hace mucho tiempo, resurgió como una forma poderosa de expresión y sanación. A través del lente, Luis capturó la belleza en lo cotidiano, encontrando en cada imagen una pieza de paz y un recordatorio de que aún había mucho por lo que vivir y agradecer. Más allá de reavivar su amor por la fotografía, Luis se embarcó en un viaje de crecimiento, espiritual y emocional. Se involucró en actividades que antes había considerado fuera de su alcance o interés, desde clases de yoga y meditación hasta grupos de apoyo para personas que habían experimentado traiciones similares. Estas nuevas experiencias no solo le ayudaron a sanar las heridas del pasado, sino también a construir una red de apoyo compuesta por individuos que entendían su dolor y luchas. El proceso de crecimiento personal de Luis también incluyó la exploración de su interioridad, enfrentando las sombras de la duda, el miedo y la soledad que la traición de Mariana había agudizado. A través de la terapia y la reflexión personal, aprendió a perdonar, no solo a Mariana por su infidelidad, sino también a sí mismo por las inseguridades y errores que había cometido en el curso de su relación. Este perdón no llegó de la noche a la mañana. Fue el resultado de meses de trabajo duro y compromiso con su propio bienestar. Luis también reconoció la importancia de la gratitud en su camino hacia la recuperación. A pesar del dolor que había experimentado, comenzó a ver su situación desde una perspectiva de gratitud. Agradecido por las lecciones aprendidas, por la oportunidad de crecer y por la posibilidad de comenzar de nuevo. Esta mentalidad le permitió apreciar los momentos de alegría y conexión que la vida continuaba ofreciéndole, valorando las pequeñas victorias y placeres diarios que antes pasaba por alto. El crecimiento personal de Luis fue un testimonio de su resiliencia y su capacidad para transformar el sufrimiento en fuerza. No negó el dolor de su experiencia, pero tampoco lo dejó definir su futuro. En lugar de eso, eligió construir sobre él, forjando un camino adelante, que estaba lleno de nuevas posibilidades y esperanza. Luis emergió de esta etapa de su vida, no solo como alguien que había superado una traición dolorosa, sino como un hombre renovado, más fuerte, más sabio y más compasivo consigo mismo y con los demás. Su viaje desde las profundidades del dolor hasta la luz de la autoaceptación y el crecimiento personal es un poderoso recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, hay
un camino hacia la luz, marcado por la voluntad de sanar y la capacidad de ver más allá del dolor, hacia un futuro de posibilidades infinitas. Mariana, sumida en su mundo de arrepentimiento y consecuencias, emprendió un viaje solitario hacia la redención. Su caída desde una vida compartida con Luis, marcada por la comodidad y el amor, hasta una realidad de soledad y pérdida, la obligó a enfrentarse con la persona que se había convertido y con quien realmente quería ser. Este camino hacia la redención no fue fácil ni directo. Estaba lleno de baches, retrocesos y momentos de profunda introspección. Con el tiempo, Mariana comenzó a entender que buscar redención significaba más que simplemente intentar compensar sus errores pasados. Se trataba de un proceso interno de transformación, de aprender a vivir con integridad, de hacer las paces con sus decisiones y de construir una vida que reflejara sus verdaderos valores y aspiraciones. Una de las primeras y más difíciles lecciones en su camino fue aprender a perdonarse a sí misma. Mariana luchó con la culpa y la vergüenza, con el peso de saber que sus acciones habían causado dolor irreparable a Luis y a otras personas que amaba. A través de la terapia y el apoyo de amigos comprensivos, comenzó a entender que el perdón era esencial para su sanación y crecimiento. Reconoció que, aunque no podía cambiar el pasado, tenía el poder de dar forma a su futuro a través de sus acciones y decisiones presentes. Mariana también buscó maneras de hacer una diferencia positiva en las vidas de los demás. Se involucró en trabajo voluntario, ofreciendo su tiempo y habilidades a organizaciones locales que ayudaban a personas en situaciones de vulnerabilidad. Esta dedicación al servicio no solo le proporcionó un sentido de propósito, sino que también le permitió reconectar con su comunidad de una manera significativa, reparando lentamente las relaciones dañadas por sus acciones pasadas. A medida que Mariana avanzaba en su búsqueda de redención, también redescubría pasiones y intereses que había dejado de lado. Retomó el diseño, pero esta vez con un enfoque en proyectos sociales y sostenibles, buscando usar su creatividad para contribuir al bienestar de su comunidad y del medio ambiente. Este nuevo enfoque en su trabajo reflejaba su deseo de vivir de manera más auténtica y responsable. La transformación de Mariana no pasó desapercibida. Aunque algunos en su comunidad permanecieron escépticos, otros comenzaron a verla bajo una nueva luz, reconociendo su sinceridad y los esfuerzos genuinos por cambiar. Mariana sabía que el camino hacia la redención era un proceso continuo, uno que requeriría compromiso y trabajo diario. Pero estaba decidida a seguir adelante, armada con una mayor comprensión de sí misma y una renovada esperanza en el futuro. El viaje de Mariana hacia la redención es un recordatorio de que, a pesar de nuestros errores y fracasos, siempre hay una oportunidad para la transformación y el crecimiento. Es una historia de caída y resurgimiento, de cómo la determinación de cambiar y hacer las paces con el pasado puede abrir la puerta a un nuevo comienzo, lleno de posibilidades y promesas de una vida mejor. Años después de su tumultuosa separación y de los caminos de crecimiento personal que emprendieron por separado, Luis y Mariana se encontraron accidentalmente en una galería de arte en la Ciudad de México. Luis estaba allí para presentar su trabajo fotográfico en una exposición centrada en la belleza y la resiliencia de las comunidades rurales mexicanas, un proyecto que había consumido gran parte de su tiempo y pasión en los últimos años. Mariana, por su parte, asistía al evento en su capacidad de diseñadora gráfica, colaborando en una campaña de concientización ambiental con una de las organizaciones patrocinadoras de la exposición. El encuentro fue inesperado y cargado de emociones. Ambos habían cambiado con el paso del tiempo, llevando las marcas de sus experiencias pasadas y las lecciones aprendidas desde su separación. La sorpresa inicial dio paso a un momento de incómoda cortesía, mientras intercambiaban breves actualizaciones sobre sus vidas. Aunque las heridas del pasado habían cicatrizado, la memoria de su amor y sufrimiento compartidos permanecía, creando una atmósfera de tensión y nostalgia. Sin embargo, lo que más resaltó durante su conversación fue el cambio evidente en ambos.
Luis, con su presencia calmada y una luz de satisfacción en sus ojos, habló con pasión sobre su trabajo y cómo había encontrado un propósito en usar su arte para contar historias que importaban. Mariana, por su parte, exhibió una serenidad y una madurez que no poseía años atrás, compartiendo su compromiso con proyectos que buscaban generar un impacto social positivo. Este encuentro, aunque breve, sirvió como un cierre simbólico para ambos. Fue una oportunidad para reconocer el crecimiento y la transformación que cada uno había experimentado, para apreciar que, a pesar de todo, el dolor del pasado había sido el catalizador para el cambio y la evolución personal. No hubo necesidad de disculpas o explicaciones. La comprensión mutua estaba implícita en sus interacciones y en el respeto con el que se trataban. Después de algunos minutos de conversación, se despidieron con un gesto de cortesía, un adiós que, aunque sin promesas de futuros encuentros, llevaba consigo un sentido de paz y de cierre. Ambos continuaron con sus vidas, enriquecidos por la breve reafirmación de que las personas pueden cambiar y crecer a partir de sus errores, y que el perdón, ya sea expresado o implícito, es una poderosa forma de sanación. El encuentro final entre Luis y Mariana no solo marcó el fin de una historia de amor que había terminado en dolor y traición, sino también el comienzo de un nuevo capítulo en sus vidas, uno donde el pasado ya no definía su presente ni su futuro. Fue una demostración de que, incluso en las historias más dolorosas, puede haber momentos de gracia y redención, y que siempre hay espacio para la esperanza y la renovación.